Saludos, bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Seguimos con el libro Números, capítulo 7. Ofrendas para la dedicación del altar. Aconteció que el día en que Moisés terminó de hacer levantar el tabernáculo, de ungirlo y santificarlo con todos sus utensilios, y de ungir y de consagrar el altar con todos sus utensilios, a punto para aquellos infieles que no nos han seguido desde el primer capítulo y han tenido la suficiente fe como para no saltarse ninguno, que este día que nos señala aquí este versículo es el mismo momento en que terminaba el Éxodo. 2 libros después, todavía nos encontramos allí. Esto es muy importante para poder sacar un análisis lo más cercano posible a la realidad según los datos que nos da el libro. Es importante también para poder preguntarse qué significa cada uno de estos libros. Y también lo es para tener en cuenta que nos encontramos ahí, en el momento en que todo ese pueblo esclavizado por Yahvé sigue desnudo y comiendo maná. Veamos ahora si definitivamente tenemos ya este altar terminado y consagrado. Que los jerarcas de Israel, cabezas de sus casas paternas, presentaron sus ofrendas. Ellos eran los jerarcas de las tribus que habían presidido el censo. Este puede ser en concreto el día de la inauguración de esta nueva nación, Israel, el día en que se da por inaugurado este templo a Yahvé. En este preciso instante, los jerarcas, los jefes de cada una de las 12 tribus, presentan su primera ofrenda. Hicieron llevar pues sus víctimas ante Yahvé, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jerarcas y un buey por cada uno, y los hicieron acercar delante del tabernáculo. Bien, pues como ya hemos dicho desde el primer capítulo de este cuarto libro, Números, se trata únicamente de esto. Un libro de contabilidad, y aquí tenemos el registro de lo que cada uno de estos patriarcas ofreció. Y habló Yahvé a Moisés diciendo. Esta fórmula se ha desplazado aquí 4 versículos, cosa curiosa. Esto nos podría llegar a dar pie a la especulación y a fantasear sobre con qué intención se ha desplazado esta fórmula hasta aquí. Pero nuestro propósito no es otro que descubrir la más mínima prueba de la existencia del Dios único, que en principio para los creyentes es el que habla a Moisés. Acéptaselos y serán para la obra de la tienda de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su servicio. Pues este Dios le dice a su reencarnación en la tierra que acepte las ofrendas de los patriarcas y que se los dé a los levitas, la élite, la casta privilegiada. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Aquí, para los más veteranos de nuestros seguidores, puede ser que podríamos interpretar que Moisés no sea Charlton Heston porque no le hemos visto interactuar directamente con ningún humano. Aunque si no recuerdo mal, sí que hubo una ocasión al final del Éxodo, que podría coincidir perfectamente con este gran día de celebración, en el que Moisés, Yahvé, Faraón, se hizo visible a ojos del pueblo. ¿Podría ser este momento? ¿Podría ser un acto absolutamente pensado para que todos los presentes vean a quién acepta este Dios, favoreciéndoles sobre los demás, siendo capaz incluso de tomar de sus manos estas ofrendas? Yo en principio no creo que estos tuvieran este privilegio, pero tampoco lo puedo descartar. A los hijos de Gersón dio 2 carretas y 4 bueyes conforme a su servicio. Esto es lo que recibe el primer hijo de los levitas, las 2 carretas y 4 bueyes conforme a su servicio, que su servicio podemos ir al Levítico, donde nos describía los distintos servicios de cada uno de estos hijos de Leví.
Disculparéis que no lo haga yo, pero mi intención no es la de convertirme en ningún experto sobre este texto bíblico, sino la de descubrir la prueba de la existencia de Dios. Así que para esto de poco me sirven todos estos datos. A los hijos de Merari dio 4 carretas y 8 bueyes conforme a su servicio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Aquí, aunque no nos dice cuál era exactamente el servicio de Merari, sí que nos lo sitúa por debajo de Itamar. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque tenían a su cargo el servicio del santuario que habían de transportar a hombros. Estos, la familia levita de Coat, no pueden aceptar nada de las ofrendas de estos 12 patriarcas de Israel porque no podrían transportarlo, ya que lo que deben transportar es todo el recinto sagrado. Los jerarcas presentaron también sus ofrendas durante la dedicación del altar, el día en que éste fue ungido, acercando ellos mismos sus víctimas ante el altar. Pues no podíamos asegurar si tuvieron el privilegio de ser mirados o incluso tocados por Dios Moisés, pero aquí sí que parece que nos señala que fueron ellos personalmente a quienes se les permitió acercar las víctimas ante el altar. Veamos si esto se nos termina de aclarar, porque no es la primera vez que nos da la sensación de que alguien puede entrar en el recinto aparte de los sacerdotes y después parece que acabábamos decidiendo que no. Al recinto sagrado solo puede acceder aquello que es sagrado. Pues Yahvé había dicho a Moisés: presenten ellos mismos sus víctimas, un jerarca cada día, para la dedicación del altar. Da la sensación que sí, que de boca de Yahvé le está diciendo esto a Moisés, que sean ellos mismos. Pero atención, debemos recordar que incluso los sacerdotes tienen prohibido el acceso al recinto sagrado si no llevan las prendas sagradas. Esto lo hemos aprendido en libros anteriores. Esto sí que es importante recordarlo y no olvidarlo jamás. Para mí lo importante de este versículo es que señala que serán ellos mismos, no podrán enviar a nadie en su nombre. Se deben presentar personalmente. Nadie, pertenezca a la clase social que pertenezca, puede desobedecer ninguna orden de Yahvé. Ese privilegio no existe. En el día primero presentó su ofrenda Naasón ben Aminadab de la tribu de Judá. Este es el primero de los patriarcas. Judá es el primogénito de Israel. Sus descendientes conservarán esos privilegios de tribu primogénita. De momento, ser reclamados los primeros. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso y un tazón de plata de 70 siclos, según el siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un pueblo de esclavos liberados del yugo de los egipcios que huye a la fuga hacia el desierto sin nada más que un recipiente para amasar pan y la túnica que llevan encima. Eso sí, todo el oro, plata y cosas valiosas que le han podido robar a los egipcios. 600.000 carretas, rebaños, todo lo que han dado para la construcción del santuario, ahora una fuente de plata valiosísima, y continúa, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso. Recuerdo que tuvieron que quitarle los pendientes y zarcillos a sus mujeres porque ya le habían dado todo para el tabernáculo y así construir aquel becerro de oro. Ya parecía que no les quedaba nada más. Un becerro, un cordero añal para el holocausto. Sí, es cierto que se llevaron sus rebaños. Eran esclavos, pero tenían posesiones. Eso dice el texto, no sé qué puede decir algún historiador. Y un macho cabrío para la expiación. Para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Naasón ben Aminadab. Esta paz no tiene nada que ver con el concepto de paz entre la humanidad, es la paz con Yahvé.
No es nada idílico ni romántico, es el precio para evitar la ira de Dios. En el día segundo presentó su ofrenda a Natanael ben Suar, jerarca de Issacar. Nos parece que va a aceptar una ofrenda cada día. En el segundo día le toca al segundo en la línea genealógica de las tribus. Como ofrenda suya presentó una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Exactamente lo mismo que presentó el de la tribu de Judá ayer. Y parece que sí, no solo que este va a entregar lo mismo que el otro, sino que lo harán los 12. Es exactamente igual. 12 fuentes de 130 siclos de peso. Cada uno de ellos tenía una fuente de este tamaño y de exacto valor. Lo que ya damos por descontado es que este libro es un libro de registro. Así que para no caer en la pesadez de este texto vamos a acelerar lo más que podamos. Un recipiente de oro de 10 siclos, incienso, becerro carnero, cordero añal, macho cabrío, pecado, sacrificio, ofrendas de paz, lo mismo, tal fue la de Natanael ben Suar. Y así, queridos oyentes, se multiplica por 12 esta ofrenda exacta, no cambia ni una sola copa, fuente o animal, y hacemos un salto hasta el versículo 84. Tal fue la dedicación del altar el día en que fue ungido por los jerarcas de Israel: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 recipientes de oro. Pues aquí en el libro de registros, al final de todos los artículos unitarios, se hace la suma total. Cada fuente era de 130 siclos, cada tazón de 70. El total de la plata de estos utensilios fue de 2.400 siclos según el ciclo del santuario. Esto es lo que se quedan los levitas. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso eran de 10 siclos cada recipiente. Según el ciclo del santuario, el total del oro de los recipientes fue de 120 siclos. Las cuentas claras. Bueno, en el siguiente nos va a decir el total de las reses, que a quien le interese lo puede leer y sumar. Aquí tenemos el total final de los animales sacrificados. Y cuando entraba Moisés en la tienda de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los querubines, y le hablaba. Que este libro de registros no es un libro de registros cualquiera, que este es que se lo ha ordenado Dios. ¿A quién? A aquel que nadie puede ver, que vive allí debajo de esa columna de humo que siempre es visible. Justo allí dentro es donde habla con Dios, y es allí donde se lo comunica al sumo pontífice para que nos hable a nosotros a través de los sacerdotes y posiblemente de estos patriarcas privilegiados que parece que ni están desnudos ni posiblemente sigan comiendo maná. Nos seguimos indignando en el próximo capítulo. Un saludo.